Tuve la suerte de vivir en una estancia ganadera, sin luz. O sea, había un generador, pero había luz en la noche nomás. Entonces había harto que, que ingeniárselas para poder hacer el día. Entonces una de esas era hacer aviones de palo, pero la otra era irme a la pesebrera, al sector de los caballos, a ver aves. Entonces tenía mi chucao, mi wet wet, cisnes de cuello negro. Entonces desde ahí ya me gustó el tema de las aves. Hay tantas cosas interesantes para aprender sobre las aves. ¿Qué hacen? ¿Dónde viven? ¿Viajan largas distancias? Hoy conversaremos con Víctor Raimilla, un científico al que le encantan las aves y va por todas partes observándolas y leyendo mucho sobre ellas. Bienvenido, Víctor. Primero, te quería preguntar, ¿qué hacen las aves en su día a día? Hola Sol, qué buena pregunta. Todas las aves cumplen un rol en el ecosistema. Algunas de ellas replican o poseen el mismo rol, mientras que otras son mucho más importantes o irreemplazables para algunas plantas o redes en las cuales interactúan. ¿Podrás nombrar algunos de estos roles? Se puede mencionar que algunas aves del bosque son dispersoras de semillas, otras controladoras de insectos, otras verdaderas ingenieras del ecosistema, modificándolo o adaptándolo para su uso o para el futuro de otros. Otras aves son controladoras de poblaciones de roedores, liebres o aves que muchas veces son dañinas para el ser humano, como lo son las aves rapaces, que son mucho menos abundantes en el ecosistema, pero su rol es muy, muy importante. Otro grupo importante son las aves carroñeras, que son jotes, cóndor, por mencionar algunos, que colaboran en la eliminación de restos orgánicos y con ello disminuyen las enfermedades que se pudiesen transmitir por este animal que está en descomposición y además acelera el reciclaje de los nutrientes. ¿Es posible encontrar aves en otros bosques o en la pampa? Por supuesto, puedes encontrar aves en todo tipo de hábitat, en bosque, alta mar, fiordo, laguna, estepa patagónica, altas cumbres cercanas al límite de la vegetación. Las aves están en todos lados, incluyendo en la Antártida. ¿Y pasan todo el tiempo en esos lugares? Algunas de ellas son residentes del hábitat, o sea, del ambiente, quiere decir que están todo el año, y otras están esporádicamente utilizando la zona. Estas son conocidas como migratorias, ¿ya? Pueden llegar al área a descansar y alimentarse desde Norteamérica, o bien pueden venir desde el mismo Sudamérica o desde el trópico a reproducirse a esta zona. Cuéntame más sobre migraciones. Algunas aves que nidifican en Norteamérica, principalmente ocurre con aves playeras, durante su invierno, que sería el invierno ártico, se desplazan a descansar y alimentarse a las costas de Sudamérica. Luego llega el otoño a Sudamérica y realizan su viaje de regreso, ya bien alimentados y con muda, habiendo mudado, llegan a las costas de Norteamérica a reproducirse. Algunas aves migran menos y vienen desde zonas tropicales y a reproducirse muchas veces a los bosques templados de Sudamérica Austral, como son los que encontramos en el sur de Chile. Este es el caso, por ejemplo, del fío fío, que viene durante los meses de junio y julio, desde la zona este y centro de la Amazonía brasileña, se desplaza cerca de 5.200 a 6.900 kilómetros y llega hasta los bosques de Notofagus de la Patagonia, también de la zona centro y también en la zona centro-norte de Chile, que ocupa casi todo Chile y Argentina, eh, que llega a estas zonas para reproducirse. ¿Y cuánto duran las migraciones? La migración dura aproximadamente entre 45 a 60 días y puede desplazarse diariamente entre 100 a 200 kilómetros cuando se encuentra con zonas de bosque y cuando está en zonas abiertas de 500 a 600 kilómetros diarios. Oye, y cuéntame algo sobre sus Hay colores. que considerar que las aves observan en un radio llamado ultravioleta, es decir, que es una radiación mayor a lo que puede observar el ser humano. Así que cuando nos maravillamos de los colores de las aves, solo vemos una parte pequeña de lo que realmente estos colores reflejan. En el mundo alado, generalmente es el macho el que atrae a las hembras,
por lo que el macho debe ser el más vistoso y suele tener mayor proporción, por ejemplo, de rojo que la hembra, ¿ya? O zonas de colores iridiscentes, que son iridiscentes como la reflexión de la luz que ocurre en distintos ángulos, ¿ya? Y eso al chocar sobre la pluma genera colores distintos. Muchos de ellos son brillantes, como por ejemplo lo puede ser la corona de un picaflor Es chico, muy ¿ya? interesante lo que puede informar un color. Ocurre también con señales válidas que se llaman, ¿ya? De competencia. Hay algunas aves, por ejemplo, las aves rapaces, que ellos no pueden cambiar mucho el color, ¿ya? Entonces ocupan zonas que tienen despejadas de pluma, que son, por ejemplo, arriba del pico, tiene una zona desprovista de plumas y las patas, esta zona se llama cera. Entonces ellos ocupan eso para identificar su jerarquía, ya frente al resto. Entonces, por ejemplo, ellos irradian mayor circulación de sangre y mayor concentración de carotenoides o de colorantes a esta zona y se vuelven mucho más intensas. Creo nunca haber visto una así. Por ejemplo, un traro o carancho, no sé si lo alcanzaste a conocer, que son aves bien común de aves rapaces grandes de la Patagonia, que son carroñeras, y esas cuando hay una presa, el ave más dominante comienza a colocar la cera, se transforma desde amarilla a un anaranjado fuerte. Entonces, tú puedes ver distintas tonalidades de naranjo, pero si lo lleváramos a radio ultravioleta, ese naranjo es gigante. Entonces te dice que finalmente él o ella es el ave dominante en esa presa y que ella va a comer primero y el resto, de acuerdo a su intensidad de irradiación de carotenoides, te indica finalmente cuál es su posición en la jerarquía. ¿Ya? Porque igual tienes que tener, si para tener, por ejemplo, una mayor concentración de carotenoides, tienes que tener una mejor alimentación. Entonces, todo va asociado igual a la fuerza que el ave demuestre. Para terminar, me gustaría saber por qué es importante saber tanto sobre aves. Me pones en aprieto. Podría decir que por dos motivos. Una, porque son admiradas y envidiadas por los seres humanos por la capacidad de vuelo que tienen. ¿Ya? Dentro de la fauna también son el grupo más fácil de observar y escuchar y que nos permite también mantener la conexión con el mundo natural o el mundo salvaje. También el segundo motivo es porque proveen de servicios ambientales insustituibles. Muchos de ellos, algunos tienen valor, porque generalmente el ser humano le gusta ponerle valor a las cosas. Algunas tienen valor y otras no. ¿Ya? Por ejemplo, para mencionar una, es que tienen un valor de por sí, por existir, ¿ya? Que se le llama el valor intrínseco de existencia. ¿Ya? Ese es un valor innegable, que es el valor de la vida. Algunas, bueno, con valor polinizan, lo cual nos entrega un servicio muy, muy importante que posteriormente para la generación de frutos. Otros diseminan semillas, otros controlan insectos o roedores que son muchas veces nocivos para el ser humano. Otras cumplen un rol o tienen un valor alto para el turismo. Otras son buenos indicadores o bioindicadores de salud del ecosistema, es decir, que su presencia, ausencia o cambios en la abundancia nos indican cómo está el ecosistema, ¿ya? Un tiempo estuvo muy de moda usar bioindicadores y algunas aves cumplen pueden ser utilizadas como bioindicadores de la salud del ecosistema. Bueno, cada especie sufrió de diversas presiones ambientales para ser o ser forjadas a lo que son, ¿ya? Por lo cual su material genético también tiene un valor que en algún momento puede ser útil para el ser humano. Muchas gracias, Víctor. ¿Algún último mensaje? Quisiera terminar diciendo que el ser humano es de los pocos animales que puede tener dominio de su entorno, ¿ya? Por lo que somos nosotros los encargados para su conservación. Gracias por compartirnos todo ese conocimiento. ¡Hasta pronto! Gracias, Sol, por la invitación. Nos vemos en la huella. Así despedimos este espacio dedicado a las aves. ¡Hasta la próxima!